¿Qué tal? Hoy vamos a tener la clase número 13. El tema de hoy es diseño e implementación de un formulario de acceso, más conocido como formulario login. Entonces, esta práctica del día de hoy que vamos a estar desarrollando sobre nuestro proyecto Sistema Stock nos va a servir después como para poder agregarle un formulario del tipo login a nuestros respectivos proyectos, cosa que se va a estar pidiendo en las siguientes entregas. Voy a lo que sería la caja anterior, la caja número 12, y lo que hice fue descargar Sistema Stock que ya cuenta con un menú principal. Esa solución es la que yo tengo ahora mismo en pantalla. Si se fijan, tenemos el ABM para la tabla artículo, tenemos nuestro menú principal y ya contamos con nuestro módulo acceso a datos. Cuando nosotros empezamos el desarrollo de este proyecto Sistema Stock, en sus inicios nosotros contábamos con un objeto conexión en cada uno de los programas que iban a necesitar acceder a la base de datos. En ese caso, lo teníamos nosotros dentro de FRM artículo. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos con FRM artículo teníamos una variable llamada bconexión dentro de este programa? Específicamente acá. A nivel de la clase nosotros habíamos declarado un objeto del tipo SQL Connection porque este formulario iba a estar conectándose a la base de datos. ¿Qué implicaba ese tipo de implementación? Que si yo tenía 50 programas que iban a tener que tener acceso a la base de datos, en cada uno de esos 50 programas yo iba a tener que declarar mi objeto del tipo conexión. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Bien. Ya. Luego mejoramos esa parte y agregamos un módulo llamado acceso a datos a nuestra solución, con lo cual nosotros desechamos esa idea de estar creando un objeto del tipo conexión en cada uno de los programas ABM. Gracias al módulo, nosotros creamos en un solo lugar una variable llamada conexión, una variable pública, que nos permitía justamente evitar eso de tener que crear este objeto en cada uno de los programas del tipo ABM. Cada uno de esos programas iban a tener acceso o tienen acceso a esta variable pública llamada conexión, que es del tipo SQL Connection. Entonces el desarrollo mejoró. Sin embargo, seguimos teniendo un problema debido a que cualquier usuario, cualquier persona que tenga acceso a nuestro ejecutable va a poder acceder a los datos que están, en este caso, en la base de datos SQL Server. Si se fijan, eso ocurre porque nosotros dentro del módulo tenemos la creación de un objeto SQL Connection y ya tenemos la cadena de conexión fija o atada en el código. Entonces, en este caso, si se tiene acceso al servidor Mario PC, esta línea de código va a permitirle a cualquier persona que tenga acceso a ese ejecutable poder acceder a la base de datos. ¿Por qué? Porque aparte del servidor y la base de datos ya están las credenciales, que son credenciales válidas como para acceder a este servidor y a esta base de datos. En mi caso, el usuario SA y el password 12345. Entonces, esto de seguridad no tiene nada y es lo que vamos a mejorar y a cambiar el día de hoy, porque después de este desarrollo, si nosotros ejecutamos la aplicación, en este caso Sistema Stock, se va a mostrar primeramente un formulario del tipo login, un formulario de acceso que le va a solicitar al usuario ingresar su nombre de usuario y contraseña. Ese nombre de usuario y esa contraseña es lo que nosotros vamos a estar reemplazando de manera dinámica en nuestra cadena de conexión. Entonces, en mi caso, si el usuario, por ejemplo, ingresa usuario SA, contraseña 123, vamos a intentar establecer conexión con esas credenciales proveídas por el usuario
pero como no va a ser válida, no le vamos a dejar acceder. Entonces, a partir del día de hoy, con el desarrollo que vamos a hacer ahora, ya vamos a contar con un formulario de acceso. Solamente si esa persona provee de un usuario y una contraseña válidos para ese servidor y esa base de datos, le vamos a permitir nosotros acceder a nuestro menú principal y por ende a los demás programas que componen a nuestro sistema. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer primeramente sería crear un nuevo formulario. Vamos a darle, en este caso, clic derecho, agregar y vamos a elegir la opción que dice formulario Windows Form. Le vamos a poner como nombre el prefijo ya estudiado FRM login y le damos a agregar. Se agrega un nuevo formulario y como va a ser un formulario del tipo login, no necesitamos que este sea demasiado grande. Entonces voy a achicar esto y voy a ir configurando, comenzando en este caso primeramente por la propiedad text, donde le voy a poner login, le puedo poner acceso al sistema. Luego voy a agregar un label, le voy a poner como text usuario. Voy a copiar este label para agregar otro, el cual le voy a poner como text password. Voy a agregar desde el cuadro de herramientas dos cajas de texto. El primero de ellos se va a llamar txt usuario. Agrego una siguiente caja de texto, la cual se va a estar llamando txt password. En este sector podemos agregar algún tipo de imagen mediante el control picture box. Pongo un nombre. Ahora vamos hasta la propiedad imagen, de manera que podamos buscar una imagen acorde a lo que sería un formulario, en este caso un formulario de acceso. Ya agregué la imagen, sin embargo no entra en todo este espacio. Entonces vamos a ir hasta la propiedad Site Mode, que dice normal. Vamos a dejarle en Stretch Image, de manera que se pueda expandir hasta donde le dé el Picture Box. Luego voy a seleccionar otra vez mi componente de imagen, mi control de imagen, y voy a ir hasta la propiedad Dock, de manera a alinearlo a la derecha. En la parte inferior voy a estar agregando dos controles del tipo button. El primero de ellos se va a llamar btn aceptar. Cambiamos el texto.
El segundo de ellos se va a llamar btn cancelar. Vamos a agregar un nuevo control para nosotros llamado link label, que sería un label en forma de vínculo o enlace. Entonces voy a agregar el link label en esta parte, en la parte inferior de mi pantalla, y le voy a poner como nombre lbl configuración. Aprovecho y cambio el texto. Configuración del sistema. Configuración de acceso, digamos. Entonces, en cuanto al diseño, ya tenemos nuestro formulario del tipo login. Seguidamente voy a ejecutar. Si se fijan, ya tenemos el formulario artículo, el ABM artículo, tenemos el formulario login y tenemos el formulario principal. Si yo ahora mismo le doy iniciar, sigo teniendo un problema debido a que no se mostró primero el formulario de acceso. En este caso, ya directamente me mostró el formulario principal y yo como usuario ya puedo acceder, por ejemplo, al formulario, en este caso, ABM de la tabla artículo. Entonces, acá tendríamos que cambiar esta operativa y tendríamos que hacer que lo primero que se pueda visualizar sea el formulario de acceso. Y solo si el usuario provee de credenciales válidas, en ese caso vamos a mostrarle el menú principal. Eso es lo que vamos a estar cambiando. Ahora la pregunta sería, ¿por qué es que se muestra primeramente el menú principal? ¿Alguien se acuerda por qué se está mostrando primeramente el menú principal? Porque no está todavía programado como para mostrar el login primero antes que... Así mismo, en realidad eso lo habíamos configurado nosotros en su momento y como para hacerles acordar, me voy a ir hasta proyecto propiedades de sistema stock. Vamos a acceder a las propiedades de nuestro proyecto. Si se fijan, dentro de lo que sería aplicación, tenemos el formulario de inicio. Y debido a esta configuración es que primeramente se muestra el menú principal. Yo puedo tener acá dentro de mi proyecto N formularios y el objeto, el formulario seteado en este campo que dice formulario de inicio, sería el formulario con el cual va a estar arrancando la aplicación cada vez que nosotros le damos F5.
Esta es la explicación entonces del por qué se muestra primeramente el menú principal. Entonces, esto nosotros vamos a dejar todavía de esta manera. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el menú principal. Vamos hasta su lista de eventos y vamos hasta su evento Shown. Este evento se ejecuta cada vez que se muestra o la primera vez en que se muestra el menú principal. Recordemos que el primer evento que se ejecuta de un formulario sería su evento load. En nuestro caso, entonces se va a ejecutar primeramente el evento load de lo que sería nuestro menú principal y luego de cargarse, luego de ejecutarse el evento load, se ejecuta el evento shown, que sería cuando se muestra. Una cosa es cuando se carga, una cosa es cuando se muestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como yo le voy a dar F5 y el primer formulario que se va a crear es el menú principal, se va a ejecutar su evento load primeramente, luego su evento shown, que sería cuando se muestra. Cuando se ejecute ese evento, nosotros lo que vamos a hacer es ocultar el menú principal y mostrar el formulario de login. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ocultamos el formulario principal. Entonces yo, como estoy en FRM menú principal, hago referencia a mí, que sería el formulario principal, punto, accedo a su propiedad visible y le asigno el valor false. De esta manera estoy poniendo invisible el menú principal apenas se muestra. Luego de eso, vamos a mostrar el formulario login. Entonces voy a acceder a My, que hace referencia a la aplicación. Luego voy a acceder a la colección de formularios de lo que sería mi aplicación, mi proyecto. Y voy a seleccionar FRM Login. Una vez que tengo acceso al formulario de FRM Login, voy a llamar a su método Show. Entonces, estas dos líneas de código, ¿qué es lo que hacen? Se ejecuta la aplicación, se muestra el menú principal y apenas se muestra el menú principal, lo que hacemos es ocultar el menú principal y mostrar el formulario de acceso. Entonces, vamos a darle a iniciar para ver si funciona. Si se fijan, ya se mostró el menú principal, ya se cargó y se mostró el menú principal. Y en su evento show lo que hicimos fue dejar invisible el menú principal, que en realidad ya está en este sector, sino que nada más que está con la propiedad visible con valor false, por lo cual no se ve. Y seguidamente lo que hicimos fue llamar y mostrar el formulario de acceso, en este caso FRM Login. ¿Qué le falta de entrada a mi formulario login? Modificar la propiedad, en este caso position. Vamos a irnos al diseño de nuestro menú, de nuestro formulario login, y vamos hasta la propiedad start position de manera a centrar eso. Ahí sí ya me aparece el formulario login centrado. Yo ya sé que se creó y se puso invisible el menú principal y tiramos al frente, en este caso, el FRM login. Me van a preguntar del por qué sencillamente no nos vamos a propiedades del proyecto
a dejar como objeto de inicio el login, eso también sería válido. Directamente dejar el login, pero por un tema de costumbre y más allá de la costumbre, normalmente el menú principal es uno de los formularios más pesados a la hora de cargarse. Entonces, por eso, pues es recomendable ya dejar el formulario principal como objeto de inicio. Entonces, cuando se ejecuta la aplicación, mientras se carga este formulario que en teoría sería más pesado que el resto, eso pasa de forma desapercibida para el usuario, porque una vez que se carga todo y una vez que se muestra, ahí recién nosotros mandamos al frente al menú, en este caso al formulario login. Entonces es por eso que normalmente van a ver que igual se deja como objeto de inicio al menú principal. ¿Por qué? Porque es uno de los que más tarda al momento de cargarse. Entonces cuando nosotros ejecutamos la aplicación, en ese momento de espera ya se carga el formulario menú principal y una vez cargado ya ese menú principal, lo que hacemos es mandar al frente al formulario login. Entonces, si el usuario termina ingresando usuario y contraseña válido, no va a tardar en mostrarse el menú principal porque nosotros ya lo tenemos creado pero invisible. Lo único que vamos a hacer en ese caso sería cambiar el valor de la propiedad visible a true, con lo cual automáticamente ya se va a mostrar el menú principal. No va a haber ninguna demora una vez que el usuario le dé aceptar a su formulario de acceso. Entonces, ya tenemos esta primera parte y ya aprovechando que estamos nosotros en proyecto propiedades, quiero que tomen nota de esto porque es la primera vez que vamos a acceder al bloque de configuración. Estamos en propiedades del proyecto donde ya vimos dónde establecer los objetos de inicio, el objeto de inicio, perdón, y ahora vamos a pasar a lo que sería el bloque de configuración. En el bloque de configuración me aparece una grilla vacía, no hay ningún elemento de configuración y nosotros vamos a estar creando dos elementos de configuración. Por primera vez vamos a estar haciendo esto dentro de lo que sería nuestro desarrollo. Entonces, el primer elemento de configuración que vamos a crear se va a llamar servidor. Entonces yo le voy a poner acá un nombre, sería servidor. Y luego voy a crear otro elemento de configuración llamado, en este caso, base de datos. También va a ser el tipo string ámbito usuario. ¿Para qué servirían los elementos de configuración? Son como variables globales. Nosotros vamos a tener acceso a estos elementos de configuración desde cualquier parte de nuestro proyecto. Entonces, por el momento, vamos a darle guardar y sabemos o acabamos de crear dos elementos de configuración dentro de lo que sería nuestra aplicación. Configuración de la aplicación. Tenemos dos elementos, uno se llama servidor, otro se llama base de datos. Servidor tiene vacío, base de datos tiene vacío por el momento. Le vamos a dar guardar todo y vamos a crear un formulario más. Le voy a dar clic derecho, agregar, en este caso, y le vamos a dar Windows Form. Este segundo formulario que vamos a crear se va a llamar FRM configuración. También va a ser un formulario pequeñito porque solamente va a servirnos para mantener justamente esos dos elementos de configuración que acabamos de crear, el elemento servidor y el elemento base de datos. Entonces le voy a cambiar el texto. Dejo con configuración. Voy a agregar un label. El primer label va a decir servidor. El segundo label va a decir base de datos. Voy a agregar dos cajas de texto.
La primera se va a llamar txt txt servidor. Y la otra se va a llamar txt base de datos. En la parte de abajo vamos a agregar dos botones. btn aceptar. Luego btn cancelar. Vamos a agregar acá un picture box. Ya tengo mi formulario de configuración. Ya tenemos todo en cuanto al diseño. Tenemos un formulario de acceso donde le vamos a estar pidiendo usuario y contraseña al usuario, y tenemos un formulario que va a estar trabajando con esos dos elementos de configuración que habíamos creado. Estamos hablando de servidor y base de datos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ir hasta lo que sería acceso a datos, y habíamos dicho que ahí teníamos la cadena de conexión atada. Entonces, esto vamos a comentar, con lo cual lo único que vamos a hacer en este caso sería tener una variable pública llamada conexión, que va a ser un objeto del tipo SQL connection, pero no le vamos a asignar por código, así en duro o de manera fija, no le vamos a estar asignando la cadena de conexión. Esa cadena de conexión se va a estar armando en este caso de forma dinámica. ¿Desde dónde? Desde el formulario de acceso. Entonces nos vamos al formulario de acceso. Tenemos acá. Y entonces vamos a estar codificando primeramente el clic del botón aceptar. Entonces, actualmente se muestra el menú principal, se oculta y pasa al frente o pasa a mostrarse el formulario de acceso. ¿Qué va a hacer el usuario? Va a ingresar acá el usuario y la contraseña. Pero acá tenemos un problema porque la contraseña que está ingresando está visible. Entonces vamos a buscar una propiedad dentro de lo que sería txt password, y para poder ocultar o para que actúe en forma de password hay una propiedad llamada password char, donde yo pongo asterisco, y a partir de ahí, si escribo como va a ser una contraseña, tiene password char, se va a estar mostrando, se va a estar ocultando el valor y se va a estar mostrando un carácter en lugar de los valores que yo voy ingresando. Fíjense que como le puse password char asterisco, el asterisco lo que termina mostrando. Entonces, ahora vamos a codificar el clic del botón aceptar. Primeramente, vamos a validar usuario y contraseña. Si txt usuario.text
.trim es igual a vacío, significa que el usuario no ingresó valor para ese campo. Entonces vamos a mostrar nosotros un mensaje donde le vamos a decir debe ingresar el usuario. Seguidamente vamos a tirar el foco a ese control y vamos a abandonar en este caso la subrutina que maneja el evento clic del botón aceptar mediante la instrucción exit sub. Seguidamente vamos a verificar que el usuario haya ingresado algo en lo que sería el control para contraseña o password. Vamos a validar la contraseña. Ahí ya tenemos la validación para el ingreso de ambos valores. Si es que el usuario ingresó ambos valores, vamos a intentar nosotros establecer conexión con la base de datos. Entonces agrego una estructura de control de excepciones y voy a hacer lo siguiente. Antes de seguir, quiero explicar la estructura with. La estructura with lo que hace es tomar un elemento y a partir de ahí todo lo que se escriba después del punto ya se asume de que antes del punto va escrita o está el elemento que aparece al lado del with. Entonces, como yo tengo una estructura with que dice with connection, termina con un end with esa estructura, a partir de ahí, si yo escribo punto, ya se asume que antes del punto está el elemento conexión. Entonces, al escribir punto dentro de esta estructura with, ya se me sugiere todos los miembros, todos los elementos de los que dispone en este caso un objeto del tipo SQL connection. Por eso es que yo puedo poner punto y escribir connection string, porque connection string es una propiedad de un objeto del tipo SQL connection. Y puedo poner también punto open, porque open es un método que, con el que cuenta en este caso un objeto del tipo SQL connection, que yo lo tengo mi variable pública llamada connection. Entonces, acá hay que tener en cuenta que conexión es la variable pública que nosotros ya teníamos en el módulo de acceso a datos, con la diferencia que a partir de este desarrollo la variable pública conexión ya no tiene seteada una cadena de conexión. Recordemos que hay que recordar que nosotros comentamos la instrucción donde le asignábamos ya en tiempo de diseño una cadena de conexión fija. Ahora este objeto de conexión no tiene cadena de conexión, por ende no se puede conectar a ningún lado hasta que se le setee o se le configure una cadena de conexión. Entonces, si me voy de vuelta al login, específicamente al botón aceptar, lo que estoy haciendo es tomar el objeto conexión y le voy a setear ahora una cadena de conexión de manera dinámica en tiempo de ejecución. Y una vez seteada la cadena de conexión, nosotros vamos a intentar abrir la conexión. Si la cadena de conexión es válida, esta instrucción .open no va a dar ningún error. Pero si la cadena de conexión tiene la clave errónea, el usuario no corresponde o no se tiene acceso al servidor o a la base de datos, esta instrucción va a dar un error, por lo cual va a estar pasando el código a lo que sería el bloque catch, donde nosotros vamos a estar mostrando el mensaje que va a decir error al intentar conectar. Entonces, ¿qué le falta a este código? Justamente establecer la cadena de conexión. Como yo no me acuerdo exactamente la cadena de conexión, me puedo ir al módulo y acá ya tengo.
Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, la cadena de conexión que nosotros ya estábamos manejando, y le vamos a asignar acá. Pero esto tiene que ser un valor dinámico, no así como lo acabo de pegar, donde los valores de usuario y contraseña están fijos. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a armar mi string datasur es igual a operador de concatenación, y este que dice Mario PC barra SQL Express, en el caso de ustedes es diferente, es un valor que va a ir cambiando. Nosotros lo vamos a tomar ¿desde dónde? Lo vamos a tomar desde los elementos de configuración. Necesito yo tomar el valor que tiene en ese momento el servidor para el elemento datasur de mi cadena de conexión, y para mi elemento initial catalog, que hace referencia a la base de datos, necesito tomar el valor que tiene nuestro elemento de configuración llamado base de datos. Entonces, acá ya vimos cómo crear elementos de configuración. Nos vamos a proyecto, propiedades. Ahora lo que vamos a ver sería cómo leer el valor de los elementos de configuración. Entonces, ¿cómo accedemos a esos elementos de configuración? Mediante la palabra reservada my, que hace referencia justamente al proyecto. Luego vamos a acceder a lo que sería el elemento application. En este caso vamos a acceder a settings. My hace referencia al proyecto de la aplicación. .setting hace referencia a la configuración. Es como ir directamente a proyecto, propiedades, configuración. Esto que yo acabo de hacer lo estoy haciendo por código, porque le estoy diciendo my, que sería mi aplicación, .setting, que sería la configuración. Pero dentro de la configuración nosotros tenemos dos elementos de configuración. Entonces al poner punto, si se fijan, ya me sugiere, por ejemplo, el elemento base de datos, y también aparece disponible el elemento servidor. Entonces en este caso lo que yo estoy haciendo es, estoy leyendo el valor que tiene el elemento de configuración llamado servidor. Estamos leyendo el valor. Seguidamente vamos a concatenarle el punto y coma, initial catalog es igual a, vamos a concatenarle nuevamente el siguiente elemento de configuración. Eso que dice stock ya no va a estar ahí de manera fija. Entonces nosotros vamos a acceder a my.setting.basedatos en este caso. Seguidamente le concateno punto y coma user ID, y esto tampoco ya no va a ser fijo. SA ya no va a estar atado. Entonces yo le voy a estar concatenando el valor que el usuario ingresó en la caja de texto usuario. Entonces eso yo lo tengo en txt usuario.text.trim. Concatenado de punto y coma, password es igual a, ahora dice 1, 2, 3, 4, 5, está atado, está de manera fija. Nosotros vamos a reemplazar eso y le vamos a concatenar lo que el usuario ingresó en la caja de texto de llamada txt password. Y ahí yo tengo armada mi cadena de conexión, pero de manera dinámica. Tenemos datasur igual a lo que tenemos en el elemento de configuración llamado servidor, punto y coma, initial catalog es igual a lo que tenemos en la configuración base de datos, punto y coma, user ID es igual a lo que el usuario ingresó, punto y coma, password es igual a lo que el usuario ingresó. Entonces, armada la cadena de conexión, nosotros ejecutamos la instrucción open. Si la cadena de conexión es válida, el código sigue. Si la cadena de conexión tiene algún problema, el open automáticamente me va a llevar al bloque catch y va a salir el mensaje que dice error al intentar conectar. Entonces, si es que el open no dio ningún error, el código sigue en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer si el usuario ingresó un nombre de usuario y una contraseña que son válidos y se pudo establecer conexión? En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer sería tomar el menú principal
my.form.frm menú principal, que actualmente estaba invisible, entonces nosotros le vamos a poner visible. Seguidamente vamos a tomar nuevamente nuestro formulario principal. Vamos a tirarle el foco. Primero mostramos, luego tiramos el foco al menú principal. ¿Y qué hacemos con el formulario en el cual estamos ahora, que sería el formulario de login? Tomamos lo que sería en este caso mi.close. Atiendan, mi ¿a qué hace referencia? Hace referencia al formulario login. ¿Sí? Punto close. Total, antes de cerrar el formulario login, lo que nosotros hicimos fue mostrar el menú principal. Luego lo voy a guardar todo. Voy a pasar a lo que sería el diseño. En el botón cancelar vamos a hacer lo mismo, mi.close. Si se presenta al usuario el formulario de acceso y él no quiere ingresar, va a poder presionar directamente, en este caso, el botón cancelar, que va a estar cerrando el formulario de acceso. También el usuario va a poder directamente cerrar con este botón. Entonces sería muy importante hacer algo, porque voy a ejecutar para que vean qué es lo que está pasando, porque nuestro desarrollo todavía sigue incompleto. Fíjense, se ejecutó la aplicación y como nuestro objeto de inicio es el menú principal, ya se creó el menú principal, ya se cargó el menú principal y ya se mostró. Solo que apenas se mostró, nosotros pusimos invisible el menú principal, que realmente está en todo este espacio que ustedes ven acá, sino que está invisible. Y mandamos al frente al formulario de inicio. Si ahora mismo el usuario hace esto, mira, no quiere ingresar y presiona el cancelar, con lo cual se va a cerrar esta ventanita o cierra directamente acá. Si se fijan, la aplicación sigue corriendo, sigue estando en memoria, porque nosotros nunca destruimos o nunca cerramos el formulario principal, que sería el objeto de inicio de esa aplicación. Por eso es que yo ya cerré el menú, el formulario de acceso, y la aplicación sigue corriendo. Ahora mismo esto sigue corriendo en memoria, y como yo tengo el Visual Studio corriendo por detrás, lo único que me va a permitir terminar con ese proceso que está en memoria sería deteniendo de esta manera la aplicación. Entonces, algo nos falta. Vamos a ir a lo que sería la lista de eventos del menú, del formulario login, y vamos a buscar un evento llamado Form Closed. Este evento se da cada vez que se cierra esta ventana, ya sea por código o ya sea directamente mediante la X de la parte superior. Entonces, este evento, como les dije, se ejecuta cada vez que se cierra el formulario FRM Login. Entonces, cada vez que se cierra este formulario, nosotros vamos a hacer una pregunta. Estoy preguntando acá, si se llega a capturar este evento, significa que el formulario login acaba de cerrarse. Si se cierra el formulario login, lo que se está preguntando acá es si el menú principal no está visible. Esto se puede preguntar así o directamente de esta manera. Entonces, se cierra el formulario FRM Login. Cuando pasa eso, se pregunta si el menú principal sigue invisible.
Si el formulario principal sigue invisible, ¿qué hacemos? Destruimos el menú principal, con lo cual la aplicación termina, la aplicación se acaba y ya no va a quedar acá el botoncito de que la aplicación sigue corriendo. Entonces, mediante el método dispose, lo que estamos haciendo sería destruir el objeto frm menú principal, y como frm menú principal es el objeto principal de mi aplicación, por ende la aplicación se termina. Otra forma de hacer esto sería directamente poniendo application.exit. Vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, cualquiera de las dos instrucciones es válida para terminar con la aplicación. Application.exit termina con la aplicación, o directamente tomando o haciendo referencia al menú principal, porque yo sé que es el objeto de inicio de mi aplicación, .dispose. Entonces, con esto estamos terminando con la aplicación. ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque quiero que recordemos el código del botón aceptar del login. Si el usuario ingresa estos datos y él puede establecer conexión, si se fijan, ya se pone visible el menú principal y luego se cierra el formulario de acceso. Cuando se llegue a ejecutar esta línea, se va a capturar este evento y ahí se va a preguntar, ¿el menú principal está invisible? No, porque justamente antes de esta línea ya se puso visible, con lo cual no se va a estar cerrando. Le pongo al usuario esta pantalla, él no quiere ingresar finalmente, presiona el botón cancelar, se cierra esto, se captura este evento, y como nunca se puso visible el menú principal, esta pregunta va a cumplirse, el menú principal va a seguir visible, va a seguir invisible, con lo cual nosotros vamos a estar terminando con la aplicación. Vamos a hacer una prueba. Ya se cargó el menú principal, ya se mostró, pero pusimos visible el menú principal y mostramos, en este caso, el formulario de acceso. Ahora, si yo le doy cancelar, si se fijan, la aplicación ya terminó de manera automática, porque al cerrarse el formulario login, se capturó este evento, y como el menú principal seguía invisible, nosotros destruimos el objeto principal de nuestra aplicación, con lo cual la aplicación terminó. Ahora voy a poner un punto de parada acá para que vean, para que podamos ver cómo vamos a tratar de establecer conexión. Antes de hacer eso, voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que agregamos un link label en nuestro formulario login? Vamos a codificar su evento link clicked, que sería cada vez que el usuario hace clic sobre ese enlace, y nosotros lo que vamos a estar haciendo ahí sería acceder, en este caso, o hacer referencia al formulario de configuración, y le vamos a decir que se pueda mostrar. Hay una diferencia, normalmente mostramos los formularios mediante el método show. En este caso, estoy mostrando el formulario, o estoy intentando mostrar el formulario de configuración mediante el método show dialog. ¿Cuál es la diferencia? Pasa esto. Les voy a mostrar. Si se fijan, voy a hacer clic acá. Ya se muestra, en este caso, el menú, perdón, el FRM configuración, falta que esté centrado, pero cuando yo llamo a un formulario mediante el método show dialog, lo que hace es mostrarse de forma modal. ¿Qué significa eso? Que mientras no se cierre el formulario mostrado, nosotros no podemos acceder a nada de lo que queda detrás de ese formulario. Si se fijan, trato de hacer clic a este botón y no puedo, porque al mostrarse con show dialog este formulario, yo necesito primero cerrar este formulario para poder tener acceso nuevamente a lo que quedó detrás de ese formulario. Entonces, eso fue lo que conseguimos mediante el show dialog. Voy a aprovechar para abrir mi formulario de configuración y centrar mediante la propiedad start position.
Ahora vamos a trabajar ya con con nuestro formulario de configuración y voy a codificar primeramente el evento LOAD. Cada vez que se carga este formulario, yo ya voy a completar las cajas de texto. Voy a tomar txt servidor.text y le voy en este caso, a asignar lo que es el valor que está en el elemento de configuración. Ya vimos cómo leer los elementos de configuración. My.setting.servidor. Luego a txt base de datos, yo le voy a asignar lo que tenemos en la aplicación, específicamente en su bloque de configuración, en este caso el elemento llamado base de datos. Entonces, cada vez que se muestra el formulario de configuración, esto ya me va a traer los valores de la última configuración. Seguidamente voy a aprovechar y voy a codificar su evento cancelar, que lo único que va a hacer sería cerrar el formulario de configuración. Y nuestro botón aceptar va a hacer lo siguiente. Primero va a validar que el usuario ingrese o que no deje vacío la caja de texto correspondiente al servidor. Luego valido la caja de texto de base de datos. Habiendo validado ambos campos, lo que vamos a hacer sería el proceso inverso a la lectura. Sería escribir o guardar o asignar valor a los elementos de configuración. Entonces yo voy a tomar mi configuración mi elemento de configuración llamado servidor y le voy a asignar lo que el usuario acaba de ingresar en la caja de texto de servidor. Luego voy a tomar el elemento de configuración llamado base de datos y le voy a asignar lo que el usuario acaba de escribir en la caja de texto correspondiente al campo base de datos. Ahí lo que hice fue asignarle valor a los elementos de configuración. Acá vimos cómo leer el valor de los elementos de configuración. Acá estamos viendo cómo asignarle valor a los elementos de configuración. Habiéndole ya asignado los valores, yo tengo que guardar esa configuración mediante my.setting.save. De manera que se guarde esos valores que acaba de ingresar el usuario en los elementos de configuración. Y después de guardar, lo que hacemos sería tomar el formulario de configuración y cerramos ya de forma automática. Entonces con eso está listo mi formulario de configuración. Entonces, a partir de ahora, nuestro desarrollo queda así. Se cargó ya el formulario más pesado y el formulario principal de nuestro proyecto. Mandamos al frente al formulario de login. Yo voy a poner usuario Mario 12345, le doy a aceptar. Puse un punto de parada acá, voy a ir avanzando. Pasamos las validaciones. Luego
establezco la cadena de conexión. Si se fijan, como cadena de conexión quedó este valor, que sería datasur es igual a vacío, porque no teníamos ningún valor todavía. Y al darle open, esto me va a dar un error, con lo cual debería saltar al bloque catch, porque no nos podemos conectar a un servidor llamado vacío, a una base de datos llamada vacía. Entonces, si se fijan, paso al bloque catch y me termina saltando el mensaje error al intentar conectar. Entonces, aprovechando, voy a ir a configuración de acceso. Me muestra el formulario en este caso, de configuración. Ya me cargó los valores que teníamos en la configuración, pero como no teníamos nada, esto quedó en vacío. Yo voy a poner el nombre de mi servidor local. Sería Mario PC /SQL Express. Y el nombre de mi base de datos sería stock. Le doy a aceptar. Ya me guardó eso. Ahora le voy a dar a aceptar nuevamente acá y vamos a ver qué trata de armar. Si se fijan, quedó como datasur, en este caso Mario. Yo le voy a dar F11. Igual me da un error al intentar conectar. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún usuario habilitado llamado Mario y la contraseña es 12345. Entonces está bien que no me deje acceder. Entonces ahora sí ya le voy a poner mi usuario válido, que sería SA, mi contraseña del 1 al 5. Le voy a dar a aceptar. Le doy open, como ya es una cadena de conexión válida, porque Mario PC /SQL Express es mi servidor, base de datos stock es mi base de datos, el usuario que ingresó el operador en este caso es SA, y la clave que ingresó desde el 1 al 5, como es una cadena de conexión ya válida, el open no dio ningún error. Y como sigue el código, pone visible el menú principal, tira el foco ahí y ahí recién cierra el formulario de acceso. Si yo ahora pongo un punto de parada en este evento, al cerrarse el formulario de acceso, se captura el evento form closed y ahí se pregunta si el menú principal sigue invisible. Como el formulario principal ya está visible, no se cierra la aplicación. Entonces el código sigue de forma normal y ahí sí yo ya puedo, en este caso, tener acceso al menú principal y acceder a cualquiera de los programas. Total, yo ya le puso un usuario y una contraseña válida, entonces está bien que me deje acceder a la información contenida en el sistema. Algo no les quedó claro con respecto a lo que acabamos de ver. Voy a ejecutar de vuelta para mostrarles algo. Si se fijan, ahora cuando yo accedo al formulario de configuración, ¿se acuerdan que en el load de este formulario leíamos los elementos de configuración? Como la última vez sí ya guardamos valores en los elementos de configuración, él ya me trae automáticamente Mario PC /SQL Express y esto. Como esto yo no quiero cambiar, puedo cerrar directamente ahí y lo único que tengo que ingresar sería mi usuario y mi contraseña. Entonces, ¿qué ganamos con esto? A partir de ahora yo voy primero en seguridad, que si se ejecuta la aplicación, solo si el usuario provee de usuario y contraseña pueda tener acceso a los datos de esta base de datos, de este servidor. Y lo otro, en cuanto a lo que serían nuestras prácticas, ahora yo voy a subir esta solución y ustedes ya no van a tener que ir, en este caso como lo hacían, ya no van a tener que ir a cambiar estos datos en el código. No. ¿Por qué? Porque ahora la cadena de conexión ya no está fija en el código. La cadena de conexión se arma de manera dinámica y en tiempo de ejecución. Ahora yo voy a subir esta solución y ustedes lo único que van a hacer sería esto. Se van a ir a ejecutar esto,
Van a entrar a configuración de acceso y acá van a poner el nombre de su servidor. La base de datos probablemente va a ser la misma. Y luego van a tener que poner el usuario SA y la contraseña que ustedes manejan en sus máquinas para ese usuario, en este caso el usuario SA. No van a tener que hacer ninguna modificación en el código porque servidor, base de datos, usuario y contraseña son elementos que nosotros estamos tomando para la cadena de conexión, pero ya en tiempo de ejecución de forma dinámica. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué parte no les quedó claro? ¿Algo no entendieron de lo que fue la práctica del día de hoy? ¿Tienen algún tipo de duda? ¿Todo bien? Entonces, qué bueno. Entonces, yo voy a subir otra vez el video porque era muy importante esta clase. Todo sistema realmente necesita un formulario de acceso. Nosotros no podemos dejar información sensible como para que cualquier persona al ejecutar ya tenga acceso a esa información. No, solamente si esa persona tiene un usuario y una contraseña, le dejamos acceder. Eso, como le dije, por un tema a nivel de sistemas informáticos, sí o sí necesitamos un formulario de acceso. Y lo otro, porque era muy importante también la clase de hoy, porque esto mismo, el tema del formulario de acceso, es lo que ustedes más adelante le van a estar agregando a sus respectivos proyectos. La siguiente clase es el examen, ¿sí? Entonces, entre lo que sería mañana y pasado, yo ya voy a estar publicando el examen correspondiente al tercer parcial, como para que tengan unos cuantos días, ¿verdad? Como para estar subiendo esa solución. También acompañado del examen va a estar la segunda entrega del proyecto, que voy a poner una fecha posterior al examen como para que puedan ir subiendo. Y voy a estar subiendo también en el eCampus qué es lo que se va a estar evaluando para esa segunda entrega del proyecto. Si todavía no subieron sus proyectos para lo que fue la primera entrega, les aconsejo que en esta segunda entrega ya suban todo el avance de lo que fue o de lo que tenía que haber sido esa primera entrega, más lo que se pide para la segunda. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Recibieron la corrección de sus trabajos prácticos? O sea, perdón, del proyecto. Patrick, ¿a vos te llegó la corrección? Voy a ver ahora. Tendrías que ver porque anoche ya estuve enviando eso. Por favor, verifiquen qué es lo que tendrían que mejorar, ¿sí? Sí, sí, profe. Yo recibí. A ver, Carlos, si necesito que otro usuario inicie sesión, se debe crear una tabla para almacenar. No, en realidad, manejar los usuarios en tabla es una alternativa, pero en este caso nosotros no estamos optando por eso. Estamos manejándonos directamente con usuarios a nivel del servidor de base de datos. Como nuestro servidor de base de datos ya viene con el usuario SA, en realidad lo que se tendría que hacer es crear otro usuario, pero como les dije, no en tablas, sino a nivel servidor de base de datos. Como es una versión express, tiene una limitación en cuanto a cantidad de usuarios que se pueden llegar a crear en ese servidor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Así que la próxima semana comienza el examen o... Realmente la siguiente semana sería la fecha en la cual van a estar subiendo el examen. Por eso es que yo
Mañana o pasado mañana ya voy a estar publicando el temario, de manera que tengan 5 a 7 días como para poder subir la solución. Entiendo. A ver, ya es para dar acceso. Tenemos tiempo hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana. Lo más probable sería 1 o 2 días después de lo que sería la fecha del martes. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, dice Carlos, ya es para dar acceso a los formularios de acuerdo al usuario que se lo vea. Ah, sí, podría ser. Justamente para eso de repente se manejan tablas donde tenemos usuario y otras tablas donde tenemos de repente programas o roles de manera a poder ir prendiendo opciones dentro del menú principal. Sí, normalmente se hace eso. Entonces, dependiendo del perfil del usuario, tiene acceso a X programa. ¿Alguna otra pregunta? No, Sí. profe. Ya. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Estén atentos, por favor, a lo que sería el temario del examen y el detalle para lo que sería la segunda entrega del proyecto. Por favor, pónganse las pilas con el tema del proyecto, que no le falten esos puntos al final del curso, ¿está bien? Voy a estar subiendo la grabación de la clase del día de hoy y también lo que estuvimos codificando en la clase de hoy. Gracias por participar. Cualquier cosa me avisan. Dale, profe. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Dale, buenas noches.